Ah, Le he contado en varias ocasiones, hace ya bastantes años atrás, mi madre fallece siendo yo muy joven, pero algo que sucede un tiempo después es que una persona nos regala un libro a mi papá y a nosotros que se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es interesante el libro y en la introducción cuenta una historia bien particular y bien específica en donde habían unos misioneros que habían sido capturados por un grupo de terroristas y estaban atrapados por bastante tiempo y en alguna ocasión ellos deciden escapar. Y cuando ellos deciden escapar, toman esta decisión de planear todo el escape, cómo lo iban a hacer, a qué hora, y se querían asegurar de quién iba a ser el guardia que iba a estar vigilando. Y en esa ocasión, en el minuto en que toman la decisión de escapar, tenían que saltar una valla, una muralla. Lamentablemente, la mayoría logra cruzar. Una vez que ellos pudieran cruzar esa muralla, iban a poder escapar y estar libres, pero en el minuto, la última persona que iba escapando, el último misionero que iba escapando, estaba ya en el tope de la muralla y el guardia se da cuenta de que esta persona está escapando, toma su escopeta, lo apunta, le dispara y muere. Y él hace esta pregunta justamente luego de esta historia. Él pregunta, ¿por qué Dios en ese minuto, cuando ese guardia vio al hombre, no pasó una mariposa que distrajo su visión? ¿Por qué en ese minuto no le molestó algo en su cara o qué sé yo? O simplemente que en ese minuto alguien le hubiese hablado y él no hubiera podido mirar a donde estaba este misionero y de esa manera haber visto a este hombre escapar y haber permitido, fue una instancia, un segundo. ¿Por qué Dios no detuvo a ese hombre? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ahora, esto es lo que siento yo que muchas veces nos sucede cuando enfrentamos obstáculos en nuestra vida. No tienen sentido. Y la pregunta aquí es esta: ¿qué hago cuando el obstáculo no tiene sentido? Porque veíamos, por ejemplo, en la primera semana que hay ocasiones en donde yo tengo que atravesar un obstáculo para romper aquellas barreras que tengo, esos obstáculos que me han mantenido atrapado durante toda una vida. Lo veíamos en el caso de Job, en el sentido de que su hermano se había transformado en esa sombra. Y obviamente él tiene que enfrentar un obstáculo como ese. Veíamos la semana pasada la historia de Josué y cómo por causa de que él conoce a Dios no había obstáculo que se levantara, sino que él con una fe tremenda es capaz de pronunciar la frase: sol detente, luna para, y automáticamente el milagro se daba. Pero ¿qué pasa cuando estoy en una circunstancia que es compleja, que es difícil, que es terrible y de pronto no logro entender? Bueno, hoy día quiero que profundicemos en una historia de un hombre que experimenta esto, una historia muy conocida, la historia de Job. Y algo que me pasó hace ya bastantes meses atrás, estaba pensando en esto como una serie, poder compartirlo, pero la verdad es que siento que es importante que hoy día lo veamos dentro de este mensaje, porque en verdad hay obstáculos como en la vida de Job que en muchísimas ocasiones no hacen sentido para nosotros. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Entonces, el libro de Job o la historia de Job es larga, son casi 50 capítulos. No voy a ir a leerles todos los 50 capítulos porque si no estamos aquí hasta la próxima semana y yo sé que usted se quiere ir el fin de semana largo, ¿cierto? Pero vamos a ver distintas secciones de la vida y vamos a empezar con el comienzo. ¿Cómo nos hace esta introducción el libro? Job capítulo 1, versículo 1 en adelante. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Es una persona tremendamente conocida. Muy de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, por sus hijos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y
y maldecido en su corazón a Dios. Pero para Job, esta era una costumbre cotidiana. Sus hijos tendían a hacer fiestas, dice el versículo 4, y Job se aseguraba de que sus hijos no pecaran, o que sí que pecaban, presentar una ofrenda para el perdón de sus pecados. Y es interesante porque en esta introducción se nos presenta o se nos cuenta quién es este hombre, qué es lo que hace, qué es lo que tiene. Y si hay algo que podemos concluir, al mirar la historia de Job y la introducción que se nos da, es que este hombre busca hacer la voluntad de Dios. Él busca agradar a Dios. Entonces, cuando se nos introduce este personaje, vemos que él es un hombre devoto a Dios. Ahora, luego de estos versículos, la historia cambia automáticamente y se nos presenta un siguiente acto. Y se nos introduce esta historia. Job, versículo 6 en el capítulo 1, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó Satanás. Tan, tan, tan. Ahora, en medio de esto, en este siguiente acto, cambia la historia y ahora se nos enfoca en lo que es el cielo y cómo todos los ángeles se reúnen delante de la presencia de Dios y entre ellos está también Satanás. Ahora, esa palabra Satanás para nosotros tiene una idea automáticamente. Nos imaginamos al diablo, nos imaginamos al demonio. Y la pregunta es, ¿cómo puede Satanás estar en la presencia de Dios? ¿Cómo esto que el diablo también va? Ahora, hay varias interpretaciones en esto. Tenemos que entender, en primer lugar, que el diablo, Satanás, es un ángel. ¿Okay? Es un ángel caído. Pero particularmente lo que tenemos que entender es que esta connotación de la palabra Satanás en este tiempo tiene una distinta a la que nosotros la interpretamos hoy día. La palabra Satanás en términos generales significa el acusador, el que acusa. Y lo vamos a entender en base misma al contexto. Ahora, sea un ángel que su nombre era Satanás, o sea Satanás mismo, el diablo mismo, la verdad es que esta parte, eso no importa dentro de la historia que quiero contarles, porque aquí es donde se da el contexto bien interesante. Versículo 7 dice esto. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Le está preguntando a Satanás. Vengo de rondar la tierra, de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Ahora, es interesante que esta introducción que se nos hizo al principio, ahora calza también con la visión misma que tiene Dios de este hombre. Qué maravilloso que Dios pensara esto de cada uno de nosotros. Han mirado a mi hija Josefina. ¿Te has dado cuenta de mi hijo? No quiero decir ningún nombre porque quizás algunos dicen, está hablando de mí. En fin, sería ideal que Dios mismo tuviera esta perspectiva. No hay nadie como él, no hay nadie como ella. Ahora, recuerde, este es Dios haciendo esta descripción de quién es Job. Ahora, Satanás responde de esta manera. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y sus ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quita todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. El acusador, Satanás en este caso, viene y confronta esta exposición que Dios ha hecho con una contraposición. La realidad que Satanás está presentando aquí es esta idea que en el fondo refleja el pensamiento que muchos de nosotros tenemos a la hora de relacionarnos con Dios. Y es esta: la bendición es igual a fidelidad. Si Dios me bendice, entonces yo me mantengo fiel.
Pero si de algún modo u otro la bendición se va, yo también me voy, dejo de ir a la iglesia. Job, está diciendo Satanás, no es fiel porque te ama. Job es fiel porque en este caso particular, como se apagaron todas las teles, me vuelven loco, pero en fin. Job no es fiel porque te ama, es fiel única y exclusivamente porque tú lo bendices. Eso es lo que está diciendo Satanás, el diablo. Ahora, como les decía, esta es la visión de muchos de nosotros. Querámoslo o no, cuando las cosas, entre comillas, están bien, estamos más cerca de Dios, somos más fieles, nos comprometemos más, estamos más inmersos en la iglesia. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen complejas, la pregunta es, ¿por qué tiendo a alejarme? Póngale el apellido que usted quiera. Si eso no me lo tiene que responder a mí, eso te lo tienes que responder a ti mismo. Versículo 12. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Y esto es algo que es complejo de entender. Porque quiero que entienda esto. Dios está abriendo una puerta, está siendo permisivo a que Satanás intervenga y toque todas las posesiones. La única razón para esto es que Dios quiere mostrar que Job es fiel. No hay ninguna otra razón. Ahora, si usted conoce la historia, hay dos cosas particulares que pasan aquí. La primera es esto. Job lo pierde todo. Todo es una cuestión terrible. Hijos, posesiones, animales. Todo lo que tiene, la casa se le cae. Llega la tormenta. Es tal que mensajero tras mensajero llegaba uno y otro sin tiempo ni él para respirar. De hecho, hay una frase que se repite cuando está recibiendo las noticias de los desastres. Hay una frase que se repite una y otra vez en la escritura cada vez que llegaba un mensajero. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, como una tras otra, una tras otra, mensajero tras mensajero, sin tiempo para recuperarse, sin tiempo para respirar o para poder hacer algo. Traen noticias desastrosas, noticias terribles. Job lo está perdiendo todo. Job lo está perdiendo absolutamente todo. Y la pregunta obviamente es, ¿cuál es mi actitud frente al obstáculo del desastre? Que ser cristiano cuando las cosas van bien, cualquiera puede serlo. Lo perdió todo, su familia, su trabajo, situación financiera. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi actitud cuando me siento que todo está en contra mía y que Dios me ha abandonado? Dios me ha abandonado, no está ahí para proteger. El mismo que pensaba que me estaba bendiciendo, hoy día me ha abandonado. Ahora, pero aquí se refleja la otra parte de la actitud de Job, porque miren, el versículo 20 dice esto. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, en medio de todo ese desastre, hay algo particular que pasa en él. Y tiene que ver con que, interesantemente, Job no esconde su dolor. Se rasga sus vestiduras, se rasura su cabeza. Esa siempre era una expresión de dolor. No porque yo sea cristiano, no porque yo sea una persona que va a la iglesia, sirve, soy pastor. Eso quiere decir que no voy a sufrir o que no puedo sufrir o que debería estar contento todo el tiempo. Nosotros leemos en el libro de Eclesiastés que hay un tiempo para todo.
hay un tiempo también para llorar, para sufrir, y hay un tiempo para reír. La agonía de un hombre que está angustiado se refleja ahí, en ese dolor rasgándose. Pero también vemos que él se postra en adoración. Y aquí está el punto. Mi angustia en medio de la prueba no determina mi relación con Dios. No puedo dejar que la tragedia controle mi relación con Dios. Yo me pregunto, ¿cuántas personas hoy día están enojadas con Dios, sentadas en su casa, no queriendo ir porque experimentaron algo? El pastor lo decepcionó, qué sé yo, fue, abandonada por alguien, sufrió la tragedia de la pérdida de una persona, qué sé yo, están experimentando situaciones financieras que, bueno, si Dios no me bendice, mejor no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a perder todo el tiempo? No porque esté triste y adolorido, esto implica que me tengo que ir de la iglesia o dejar de acercarme a Dios. En este punto es donde nosotros más deberíamos acercarnos a Dios, dejar las cosas a un lado y hacer a Dios nuestro refugio. Y esta es la parte que más me fascina de Job, porque Job no reniega contra Dios. Cuando él está diciendo, desnudo llegué al mundo y desnudo partiré, está diciendo, mis posesiones no me poseen. El que me posee es Dios. Y en medio de la angustia, bendice el nombre de Dios. Y aquí está el punto. Amados amigos y amigas, la pregunta es esta: ¿puedo reconocer a Dios en medio del dolor? ¿Puedo decir, bendito es tu nombre, Señor? Incluso en este tiempo de dolor, con lágrimas en mis ojos, con el peso de la angustia, puedo decir, Señor, tú eres fiel. Claro, si los amenes son fáciles de tirarlo. Si hasta a mí me cuesta, yo no le digo, si esto no es una cuestión de superhéroe, tenemos que ser capaces de reconocer en nuestra vida. Ahora, hay algo que dice el versículo 22 y esto: a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios, no pecó. Y aquí vemos una actitud particular, y aquí termina la primera sección, primer capítulo, y uno queda así como, ¿ah? Y aquí hay que recordar quién permitió todo esto. No es que Job era ya no, se nos describió que Job era un hombre fiel, fiel a Dios. Y ahora al cual él es fiel, permite que Job lo pierda todo. ¿Ah? Cuando empieza el capítulo 2, se nos cuenta que hay otro concilio angelical. Llegaron todos los ángeles y entre ellos llegó el querubín Satanás. Entonces Dios le dice, ¿te fijaste, Job? No me negó. El diablo le dice, Satanás, una cosa por otra, replicó Satanás, con tal de salvar la vida del hombre es capaz de dar todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Mándale una enfermedad catastrófica. Fíjense la respuesta. Muy bien. Este es Dios. Job está en tus manos. Eso sí, respeta tu vida. Otras versiones dicen, no lo mates. Ahora, Satanás, en este caso, está poniendo la salud física, la integridad física de Job, y lo está afligiendo, lo toca físicamente. Y está diciendo, en el minuto en que él empieza a sufrir físicamente, te va a negar. Es su esencia. Es cuando su cuerpo está, ya claro, las posesiones no, pero ya ahora en la enfermedad, cuando no tiene esperanza. Y fíjense en esto, esta es la parte que no tiene sentido. Dios lo permite con la única excepción de que la vida de Job no sea quitada. Y nuevamente, mis queridos amigos, esta es la parte que nosotros aquí tenemos que preguntarnos. No me digan nada porque si no nos avergonzamos entre nosotros mismos. ¿Qué hago cuando lo que Dios hace no tiene ningún sentido? ¿Qué hago?
Cuando lo que está pasando en mi casa, cuando lo que está, que a mí me pase algo, porque nosotros como padres, los que somos padres, que a mí me pase algo ya, yo me la aguanto, aunque ya decimos que me la aguantamos, pero hay muchos que se han ido porque ya se enojaron por lo que a mí me pasó, pero esa es otra historia. Que a mí me pase algo, claro, pero a mis hijos, cuando un hijo nuestro está en el hospital y no hay una reacción, los doctores no tienen una respuesta. ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Oye, yo estaba sirviendo en la iglesia, yo doy en la iglesia, yo participo. Marco, es que no es que yo sea una persona mala. Yo no me merezco, miren, porque no es si él se merece o no se merece lo malo que está experimentando. Se nos dice en esta historia que se le provocaron llagas físicas desde la punta de su cabeza hasta la planta de sus pies. El hombre está en dolor. Su esposa le dice, ya reniega a Dios, hombre. Que se sienta en el suelo, en la ceniza y contempla. Y la esposa, Dios bendiga a esas mujeres. O a esos hombres, porque a veces no es la esposa, es el esposo. ¿Y para qué vaya a la iglesia? ¿Le ha pasado, esposas? A ver qué estás perdiendo el tiempo en la iglesia. ¿De qué te sirve ir a la iglesia? Reprenda ese demonio. Versículo 10. Job le respondió a esa mujer, ¡cállate! ¡Sométete! Te veo. Hablas como una necia, amada mía. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Es interesante y creo que la última frase es muy importante porque Job, en cierta manera, en medio de todo esto, no peca ni de palabra. Pero sí una actitud que él tomó. ¿Ok? Porque para que nosotros podamos entender este libro tenemos que entender de qué se trata. Y este libro trata de responder a una pregunta que es simple y precisa. ¿Y qué es esta? ¿Qué pasa si cuando hago lo bueno no recibo lo bueno? De eso se trata el libro. ¿Por qué? Porque este es parte de un libro de los libros sapiensales de la Biblia. El libro de Proverbios, si usted lee el libro de Proverbios, usted va a decir esto. Si tú haces esto, vas a recibir esto. Si tú haces esto malo, vas a recibir esto malo. El necio recibe las cosas malas, el sabio recibe lo bueno. Entonces, haz lo bueno y vas a recibir lo bueno. Haz lo malo y vas a recibir lo malo. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Ahora, el libro de Job contrapone eso y te hace hacer la pregunta, ¿qué pasa cuando hago lo bueno y no recibo lo bueno? Y pongámoslo dentro de nuestro contexto, cuando voy a la iglesia, cuando sirvo, cuando estoy siendo fiel, cuando paso tiempo, vengo hasta la reunión de oración, vengo todo el tiempo, pero a pesar de eso, estoy experimentando una atrocidad, una cuestión difícil, que es difícil de digerir, que ni siquiera quiero pensar. ¿Cuál es mi actitud en medio de la prueba que aparenta ser injusta? Porque no me lo merezco. Es que no es que estoy haciendo algo malo para merecérmelo. Y lo que vemos en el resto de la vida de Job es eso, porque él siente que lo que está experimentando es injusto. Entonces, como la gente en el tiempo de Job tenía una mentalidad de proverbios, en el sentido de que si tú haces lo bueno, recibes lo bueno, pero si te está pasando algo malo, es porque algo malo recibiste. Entonces usted se va a dar cuenta que la mayor parte de la historia, que es la que está en el medio, es esta sección en donde sus amigos lo confrontan como, confiesa tu pecado. Tú hiciste algo malo y tienes que confesar y tienes que arrepentirte. ¿Ok? En palabras simples, sus amigos están en esta actitud. Tu condición está condicionada a tu acción. Tú estás pasando esto por causa de algo que tú has hecho. Ahora, esto nos pasa a nosotros, porque cuando alguien se enferma, cuando estoy pasando por una atrocidad, cuando estoy pasando por cosas difíciles, uno empieza a preguntarse, ¿qué malo he hecho?
Yo no he hecho nada malo para merecer esto. A mí, mi hijo es inocente. ¿Qué hizo para que Dios lo castigue de esta manera? Porque lo pensamos que esta enfermedad es un castigo. Si hago mal, recibo mal. Si hago bien, recibo bien. Y yo no he hecho nada malo. Y empezamos a cuestionar a Dios porque asumimos en cierta manera que está haciendo algo injusto. Lo que Dios está haciendo es algo injusto. Ahora, fíjense en esto. Quiero llevarlos al principio de esta historia. Dios ha permitido todo esto simplemente para mostrar que Job es fiel. Ahora, Job está tan molesto y él lo único que quiere, sus amigos vienen, lo acusan, pero Job lo único que quiere, él quiere confrontar a Dios porque él sabe que no ha hecho nada malo. Él no merece, desde el estándar de Job, él no merece esto. Y usted va a verlo en distintas secciones donde él está enojado con Dios y empieza a decirle cosas a Dios, como esta. Capítulo 13, versículo 3. Más bien quisiera hablar con el Todopoderoso. Me gustaría discutir mi caso con Él. Él quiere una audiencia con Dios y lo que quiere es que Dios se presente y le diga, y él decirle, Señor, dime por qué. Eso es ¿cuántos de nosotros queremos preguntar el por qué a Dios? ¿Cierto? Dime por qué. ¿Por qué me estás permitiendo esto? Quiere que Dios le dé razones para que él pueda entender. O usted va a ver versículos como este en el versículo 15 del mismo capítulo 13. ¡Que me mate! Este yo creo que era hispano. Buen hispano. ¡Ay, que me mate, Dios mío, chico! Como telenovela, así. No tengo esperanza. Pero en su propia cara defenderé mi conducta. Mire, esta última frase, lo único que dice es que él está diciendo, yo no he hecho nada malo. Y su deseo es cuestionar a Dios para que le dé una explicación, porque él está seguro de que no hay nada malo que Dios ha hecho. Ahora, aquí hay algo que es bien particular, y esta es una parte que para mí es muy importante, porque desde un aspecto de la actitud de Job, él está siendo bien irrespetuoso frente a Dios, pero Dios lo está permitiendo. ¿Se fijan o no? Ahora, hay una actitud que Dios tiene. Job no dejó de ir a la iglesia. Job no dejó de creer en Dios. En medio de su dolor, él sigue yendo ¿a quién? A Dios. ¿Va a reclamarle a quién? A Dios. Y ahí hay una idea en sí. Miren, la gracia la encontramos cuando puedo abrir y no cerrar mi corazón en honestidad a Dios. Tenemos la libertad de decirle a Dios, Señor, ¿por qué? Hay gente que dice, no, usted no tiene que preguntarle por qué, pregúntele para qué. ¡Ah, sale! Tú no estás en la situación que yo estoy. ¿Para qué? Yo no quiero preguntar para qué, yo quiero saber por qué. Y aquí está la garantía, que puedo ir a la presencia de Dios y puedo preguntarle, ¿por qué, Señor? Esa estupidez de, no, esa pregunta no está bien. Avísame cuando usted esté pasando por una cuestión terrible, a ver si le va a estar preguntando a Dios, ¿para qué? No, porque nadie quiere saber para qué. Yo quiero saber por qué. Muchos toman la actitud de alejarse de Dios y de enojarse con Él, en vez de ir a Él y preguntarle a Él y dejar que Él sea el que trabaje en mí en medio de esa circunstancia. La presencia de Dios va a estar ahí, incluso en esos momentos que yo creo que no está. Y la pregunta que surge en medio de toda esta circunstancia, cuando yo no entiendo, cuando estoy con la pregunta del para qué, perdón, no, del para qué, ya Marco, ¿qué estás hablando, hombre? Cuando estoy con esta pregunta del por qué, la pregunta que surge en verdad es esta: ¿puedo descansar en su soberanía? Nos falta el hermano. Oye, bueno, el mensaje, pero ¿qué soberanía? Se lo explico, bien simple. Soberanía es que Dios puede hacer lo que Él quiera. Al final del día Dios puede hacer lo que Dios quiera y no le tiene que explicar a nadie. Únicamente Él hace lo que quiere porque Dios. Miren, ¿por qué Dios permite a Satanás que haga? Porque Él quiere. Pero no, porque Dios quiere.
esta idea de soberanía se ve al final del libro porque Job está con toda esta qué sé yo, molestia y se levanta así como que yo soy la persona que no merece este castigo, no es para mí. Y de pronto aparece Dios en la historia. Aparece Dios mismo, capítulo 38. El Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carecentes de sentido? Cadentes, perdón. Prepárate a hacerme frente y voy a interrogarte y tú me responderás. Y aquí viene una serie de preguntas que yo le animo a que lea el capítulo 38, pero le voy a dar la primera. ¿Dónde estabas cuando yo puse las bases de la tierra? Dímelo. Si de veras sabes tanto. Y lo que está pasando aquí es que Dios confronta a Job haciéndole ver un punto que es fundamental. Algo que muchas veces nosotros no logramos entender. Y que para mí resume una simple idea. Y es esta. ¿Quién soy yo para cuestionar la soberanía de Dios? ¿Quién soy yo para cuestionar la soberanía de Dios? Mire, le he dicho muchas veces, tenía 18 años, mi mamá muere. Y yo cuestionaba a Dios, ¿por qué? ¿Pero por qué mi mamá se murió? Usted me pregunta después de ya casi, qué sé yo, 30 años de la muerte de mi mamá. Si yo entiendo el por qué, no. Y hay gente que me dice a mí, pero tú cuando llegues al cielo le vas a preguntar al Señor por qué. No, no me interesa. Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y Él es Dios. Y aquí hay una idea que yo quiero que usted entienda. Miren, hay obstáculos que no los voy a entender, pero que me van a llevar a crecer. La clave para entender esta historia es esto. No está en si Job es bueno o es malo, si pecó o no pecó, o no está en si Dios es justo o injusto, si Dios es bueno o es malo. No, no, no. La clave para entender este libro es esto. No todo lo que Dios haga va a tener sentido. Se lo voy a repetir. No todo lo que Dios haga va a tener sentido. No todo lo que Dios haga es para pararse y aplaudir. ¡Oh, qué fue! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, Dios mío! Mira cómo lo está castigando. ¡Gloria a Dios! Dale con el látigo, Señor. No todo lo que Dios hace tiene sentido, pero quiero que sepa esto. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Se fijaron cómo cayeron los amenes ahí? No todo va a hacer sentido, pero todo es bueno. Todo es bueno. Me fascina esta historia porque cuando Job es confrontado por Dios, algo sucede en su vida y él logra darse cuenta de algo. Y él lo dice en el capítulo 42, versículo 5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Ahora te conozco. Hay muchas personas que saben de Dios, pero no conocen a Dios. Y quizás la oportunidad de circunstancias como el obstáculo inentendible es un medio para que yo pueda conocer al Dios del universo. Pero quiero que entienda esto. En medio del obstáculo, Dios se nos revela. Dios se revela a sí mismo y yo puedo conocerle de una manera completamente distinta. Es más, el resultado no es que mi obstáculo se vaya, sino que mi fe crezca. Cuando usted lee esta historia se va a dar cuenta que, interesantemente, al final Job termina doblemente bendecido. Había perdido a todos sus hijos, tiene hijos maravillosos, Dios lo vuelve a bendecir.
llega al punto de que él bendice a aquellos que lo estaban acusando, tiene que bendecir a aquellos que lo estaban acusando. Pero sobre todas las cosas, algo que me fascina de esta historia es que cuando aprendemos a confiar en Dios en los momentos más complejos de nuestra vida, cuando soy capaz de pasar por esos valles de sombra y de muerte, esas cosas terribles, complejas, quiero que entienda esto. No hay obstáculo que pueda detener nuestra fe. Oremos. Jesús, tú eres bueno. Pablo dice que tu palabra es buena, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Cualquiera sea tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso en esta hora, Señor, mi oración es simple. Ayúdanos a descansar y confiar en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ver tu gloria. Ayúdanos, Señor, a que podamos en los minutos más difíciles llorar, reclamar, hacer el berrinche, pero a ti, ir a tu presencia y aferrarnos más a ti cuando más difícil lo es, Señor. Yo no sé cuál es la prueba, la circunstancia compleja que algunos de mis hermanos puedan estar experimentando hoy, pero sí sé que el Dios al cual servimos es un Dios bueno, que nunca deja desamparado a sus hijos. Gracias, Señor. Bendícenos, bendice esta semana, este fin de semana largo que viene, Señor, que podamos disfrutar de las bondades que tú tienes para nosotros. Acompáñanos de regreso a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, nos vemos próximo mes. Adiós.